Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de química. Vamos a comenzar la temática de un tema muy importante y es el tema de lo que son los hidrocarburos. A la misma vez, vamos a analizar lo que es a detalle el tema de alcanos. Los hidrocarburos, pues, son compuestos que tienen mucha importancia en la vida diaria. Por ejemplo, antes de ver los hidrocarburos, observaremos algunos grupos funcionales que hay en química orgánica. Bueno, ¿cuáles son esos grupos funcionales? Tenemos a lo que es el hidroxilo, que se escribe como OH y que lo hemos visto en la parte inorgánica como la formación de lo que es las bases o hidróxidos. En el caso de orgánica, este grupo hidroxilo estará en la familia de los alcoholes. Un ejemplo, el que tenemos aquí, que es el compuesto butanol. Luego tenemos el grupo funcional carbonilo, que es un carbono enlazado con un doble enlace a un oxígeno y también a dos cadenas Rs que podrían ser cadenas lineales o aromáticas de carbonos. Esto lo encontramos, el grupo carbonilo, en las familias de los aldehídos y también en la familia de las cetonas. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Luego tenemos el grupo carboxilo. El grupo carboxilo es en este caso muy parecido a lo que es el carbonilo y también tiene parte del grupo hidroxilo. Fíjense, el grupo carbonilo tiene un carbono enlazado con doble enlace al oxígeno y ese mismo carbono se enlaza al grupo hidroxilo, ¿sí? Por lo tanto, y esta línea que está acá se va a enlazar a una cadena larga de carbonos. Y este es el grupo carboxilo. Lo encontramos en unos compuestos muy importantes llamados ácidos carboxílicos. Luego tenemos a lo que es el grupo funcional éster, donde tenemos un carbono enlazado, o sea, grupo carbonilo, aquí tenemos grupo carbonilo, y a este grupo carbonilo unido a una cadena larga de carbonos y también enlazados a un oxígeno, y ese oxígeno se enlaza a otra cadena larga de carbonos. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que es la familia de los ésteres, ¿sí? Luego tenemos el grupo funcional éter, que es en este caso un oxígeno enlazado, hemos dicho, un oxígeno central enlazado a dos cadenas lineales o aromáticas de carbonos. Y aquí tenemos a los ésteres, ¿sí? Eh, este compuesto se llama dietil éter. Luego tenemos al grupo amino, ¿sí? Que es un nitrógeno con dos hidrógenos que se enlaza a una cadena de carbonos. Y también este puede ser que se enlace a otra cadena de carbonos de acuerdo a cuando va a ir perdiendo hidrógenos. A esto le vamos a llamar, estamos dicho, está en la familia de las aminas, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Luego de eso, tenemos lo que es el grupo funcional amida, donde es una cadena de carbono enlazado, hemos dicho, un grupo carbonilo enlazado a un grupo amino y estos enlazados a una cadena larga de carbonos. Hasta acá tenemos los grupos funcionales. Continuamos. Ahora ya tenemos lo que es la parte conceptual de lo que son los hidrocarburos. Por los hidrocarburos, de una manera sencilla de explicarlos, son
Compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Esa sería la forma de explicar de manera sencilla qué es un hidrocarburo. Acá tenemos un ejemplo de por ejemplo, un carbono central que está aquí, enlazado a 4 elementos distintos. ¿Por qué razón pasa esto? Ya que el carbono tiene una característica importante, y es que el carbono puede enlazarse a 4 elementos diferentes, y eso es muy, muy importante. El carbono puede enlazarse a 4 elementos diferentes. El ejemplo que está aquí es el llamado metano. Continuamos viendo ahora lo que es la clasificación de los hidrocarburos. Sabemos que los hidrocarburos están formados de carbono y también de hidrógeno. Dentro de los hidrocarburos tenemos que están clasificados en compuestos alifáticos y en compuestos aromáticos. Los compuestos alifáticos o hidrocarburos alifáticos podemos tener los que son de cadena abierta o normal o ramificada, y también tenemos los que son los cíclicos. Dentro de los compuestos alifáticos de cadena abierta tenemos dos grupos que aquí ya nos toma el interés, es que están los saturados y los insaturados. Dentro de esos saturados tenemos a lo que es el alcano o los alcanos. Estos tienen enlaces simple carbono-carbono. Entonces tienen la mayor cantidad de hidrógenos asociados a los átomos de carbonos. Por lo tanto, esto se le llaman compuestos hidrocarburos alifáticos saturados a los alcanos. Luego tenemos los insaturados. Estos ya corresponden a compuestos que al menos tienen dobles o triples enlaces. Aquí tenemos lo que son los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos alifáticos de cadena, ya sea lineal o de cadena ramificada o cíclica, que en sus compuestos, en su estructura, mejor dicho, tienen al menos un doble enlace. Entonces aquí ya se va acortando el número de hidrógenos asociados o unidos a los átomos de carbono. Luego tenemos los alquinos. En estos alquinos tienen triples enlace carbono-carbono. Entonces estamos hablando de que los saturados son los alcanos, los insaturados son los alquenos y los alquinos. Ahora vamos a la parte inferior, donde aparece los alifáticos cíclicos o de cadena cerrada, y tenemos los saturados, que bueno, que son los cicloalcanos, ¿sí? Que corresponden siempre a los alcanos. Los insaturados tenemos los cicloalquenos, que son estructuras cerradas. Por ejemplo, hagamos acá uno. Tenemos aquí, en este caso, un ciclopropano, que si le agregamos un doble enlace sería propeno, sería un cicloalqueno. Pues si colocamos un triple enlace sería un ciclo alquino, en este caso sería un ciclopropino. Ahí está. Luego tenemos acá en la parte de abajo lo que es otra clasificación. Aparte de los alifáticos tenemos los aromáticos, son hidrocarburos cíclicos insaturados con propiedades particulares. Y es que estos compuestos aromáticos tienen su estructura, una molécula, o de hecho una estructura específica llamada en este caso benceno. Y esto es muy interesante. Se llama benceno. Teniendo esto aquí, podemos entrar ya a los alcanos. En el próximo video estaremos viendo a detalle
la forma de cómo podemos nombrar los alcanos. Espero que hayan comprendido la temática de hidrocarburos, jóvenes. Dios les bendiga.